Estamos aquí hablando de otra vez de la cuarentena y el aislamiento social. Muchas gracias a todos los que están por acá. Y vamos a empezar con el recuento de los daños un poquito. Acuérdense que el 31 de diciembre del 2019 la Organización Mundial de la Salud recibió reportes de una neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, China, y se declaró como pandemia mundial oficialmente por la OMS el 11 de marzo del 2020, que es más o menos la fecha por la que nosotros también en México nos guardamos. Muchos trabajos empezaron a ya ser completamente remotos, todos los trabajos de oficina como los marketers, no sé, los diseñadores, por ejemplo, a mí también me tocó eso. Todos empezamos a guardarnos en nuestras casitas y trabajar todo vía remoto. Y eso, bueno, toda esta parte nos llevó, no sé si tú estés de acuerdo con esto, pero siento que todos pasamos como que las fases del duelo en el encierro. Y a mí me pasó así muy cañón, que empecé con las fases del duelo son la negación, la ira, la negociación, la tristeza y la aceptación. Y yo estaba así súper negada, que no. Creo que todos fuimos de esos que decían, ay, pero es una gripa y no pasa nada, todo bien, todo cool, todo tranquilo. Y después empezó a ser como que, ya cuando empezaron a dar más información de realmente cuáles eran los síntomas, todo lo que causaba y eso, pues ya empezamos a pensar todos, no, pues sí está más cañón, hay que cuidarnos, empezamos a hacer aislamiento social. Yo creo que esta situación no se ha vivido una pandemia mundial desde hace muchísimos años. Es una realidad que cuando esto se determinó una pandemia, fue un impacto dentro de la salud mental colectiva muy fuerte. Durísimo. Porque como hubo personas, como tú dices, que fue como, ay, pues no pasa nada, es una gripa. Hubo personas que desde antes del confinamiento ya sabían de los casos en China, porque hubo como muchas personas que dijeron que esto era un virus potencialmente pandémico y en México no se tomaron las medidas que se tomaron en otros países, por así decirlo. Entonces yo creo que esta situación del COVID, ¿no? Esta situación desde el inicio de estamos viviendo una pandemia mundial, fue como una cuestión traumática, directa o indirecta para todo el mundo. Creo que fue una interrupción, como tú lo dices, tanto en la cuestión laboral, pero también fue una interrupción en cuanto a la salud mental. Y como hubo personas las cuales se fueron un poco más a la cuestión obsesiva de ya no voy a salir para nada, me voy a quedar encerrado, hubo personas que estuvieron un poco más nihilistas y dijeron como, ay, pues ya se va a acabar el mundo, entonces hay que vivir, hay que ir al antro. Entonces, a final de cuentas, es muy importante justamente esto, ¿no? O sea, el impacto que tuvo en las consecuencias conductuales de la gente, la simple noticia, ¿no? El simple hecho de ver en la televisión que estás en medio de una pandemia mundial. Sí, ya nos sentíamos como en el apocalipsis zombie, o sea, ya valió esto. Totalmente. Sí, y bueno, al principio, no sé si a ustedes les pasó, pero yo estaba así en negación. Es como si es una pesadilla, o sea, ves las noticias y dices, no es cierto, esto no puede ser real, ¿no? Y pues intentas seguir con tu vida, muchos intentaron seguir, pues, como dices, saliendo, no pasa nada. Hubo varias oficinas, varios trabajos que decían, no pasa nada, sigan viniendo, todo está bien. Y pues intentabas seguir con tu vida. Pero después pasamos a la ira. La fase de la ira del duelo te lleva a la frustración, la impotencia. Ahí empezamos a ver las fiestas de COVID, las fiestas COVID y todo esto de que empezaron a decir que los covidiotas, todo ese tipo de situaciones empezaron a suceder y empezó la etapa de la ira en las teorías conspirativas que salían, que si era real la enfermedad, que si era una creación del gobierno para controlarnos, que si no usaras el cubrebocas porque daba igual, que si lo usaras, ahora están diciendo que uses doble. Muchas teorías no empezaban a salir ahí. Y también
los usos incorrectos del cubrebocas, que mucha gente se frustraban, que no podían entender cómo la gente no entendía que se tenía que tapar toda la boca y la nariz, los cubrepapadas, el arete cubrebocas y todo ese tipo de cosas empezaron a surgir, y eso sí le daba mucha frustración e ira a muchas personas que pues estaban siguiendo los lineamientos, que se quedaban en su casa, que procuraban mantener la distancia en los lugares públicos, etcétera. Bueno, no sé si tú viviste mucho esta parte de la ira. Yo la viví desde lejos porque yo sí intenté como seguir las reglas y aislarme, no salir, no hacer reuniones, toda esta parte. Pero no sé cómo viviste toda esta parte y si nos puedes compartir un poco de la psicología humana en este tipo de situaciones. Todo lo de comprar como locos y todo esto. Justamente yo creo que dentro de las etapas del duelo funcional, ¿no? Que serían las que tú dijiste, viene también esta situación de la ira mucho más fuerte con respecto a estos eventos repentinos. Y empiezas a responsabilizar mucho a las personas, como es culpa de la gente que sigue saliendo, que la gente se muera, es culpa de los gobiernos que no cerraron las fronteras. Entonces empieza mucho esta situación, como tú misma lo dices, de frustración, en el cual las personas que tomamos como mucho las medidas sanitarias, ¿no? Y las personas que tuvimos la oportunidad de hacer la cuarentena, porque es muy importante darnos cuenta que este es un tema que involucra mucho privilegio, ¿no? Los que pudimos quedarnos en casa somos personas totalmente privilegiadas y no podemos juzgar a la gente que tuvo que salir a trabajar, ¿no? Eso también es muy importante. Pero sí, yo también lo experimenté un poco con esta situación, ¿no? De frustración de decir, bueno, pero ¿por qué la gente no se está cuidando, no? Y no sé, veía personas muy jóvenes salir de viaje y decir como, bueno, igual a ti no te pasa absolutamente nada, pero ¿qué tal tu familia, tus papás? Pero a final de cuentas yo creo que es parte de estas distorsiones cognitivas, ¿no? Cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Evidentemente, hay una responsabilidad colectiva, una responsabilidad social común, la cual involucraba el uso del cubrebocas, el uso correcto del gel antibacterial, la sana distancia. Entonces, las personas que no respetaban esas medidas, sí, evidentemente eran personas que estaban poniendo en riesgo, pero las personas que decidían seguir saliendo a comer o que iban a fiestas, ¿no? También era una situación la cual evidentemente nos ponía en riesgo a todos, pero nosotros no podíamos responsabilizar a esa gente de toda la pandemia. Y era como un enojo muy frustrante, ¿no? Más que un enojo que venía de una situación de ira, era un enojo que venía de una situación de frustración de por qué la gente no le importa. Pero también era una situación un poco también como de, ay, a mí también me gustaría salir, ¿no? Sé que no puedo, pero también veo la gente que sigue viendo a sus amigos y entra un poco este fenómeno de, ay, ¿cómo le hacen para que no les importe, ¿no? ¿Cómo le hacen para no vivir preocupados? No, y era como que el mismo fenómeno que nos pasaba antes de ver a los Instagramers de viaje y decir, ay, ¿por qué yo no puedo viajar? Era el mismo fenómeno que nos pasa. O cuando ves incluso gente que veía a las parejas y decía, ay, yo no puedo ver a mi pareja por tal o cual situación, o no tengo pareja y no puedo buscar una ahorita porque sería tonto de mi parte, o no sé, etcétera. Pero era como que el mismo sentimiento, solamente que se amplió como al 1000. No sé si ustedes lo vivieron así, pero era una ampliación de esta situación así al 1000, que decías, bueno, es que a lo mejor yo no tengo dinero, pero pues claro que me encantaría estar viajando un chorro y que me valiera y estar de fiesta y todo esto. Pero así, creo que se vio exponencialmente afectado también porque nosotros estábamos en redes sociales 24/7. Entonces, cualquier post que pusiera una persona, antes lo veía 3 güeyes ahí, ahora la veían todos, porque todos estaban pegadísimos al celular, porque pues ya no sabían ni qué hacer con su vida, entre tanto encierro y que ya se acabaron la serie, que ya se les acabaron los libros, ya no saben ni qué hacer. Entonces, en ese punto estaban pegadísimos al celular. Totalmente. Justamente yo creo que ese es un punto muy importante también, ¿no? Las redes sociales tuvieron un apogeo muy grande en la pandemia y muchas personas se hicieron influencers en la pandemia. Digo, yo empecé mi página por la pandemia y evidentemente, ¿no?
era este fenómeno de ver igual estos influencers, los cuales iban de viaje y estaban en restaurantes y no usaban cubrebocas. Pero mi pregunta es, pues, ¿por qué se hicieron tan famosos? ¿No? ¿Por qué tuvieron tanta buena aprobación de la gente? Entonces aquí es una situación de disonancia cognitiva, que la disonancia cognitiva es uno de mis temas favoritos, ¿no? Esta falta de congruencia con lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos, que muchas veces es fundamental tanto para la salud mental como para los problemas de salud mental. Sin embargo, yo creo que sí es muy importante que nos demos cuenta ahorita que ya estamos recuperando como el ritmo de normalidad, que esta situación de enojo que vivimos en la pandemia es algo que tenemos que canalizar cómo afectó nuestra vida, ¿no? Porque hay muchas personas que pasaron de esta etapa de enojo, ¿no? A lo que tú decías de la negociación, en la cual era como, bueno, voy a salir, pero solo con mis amigos que ya sé que están vacunados. Y venía un sentimiento de culpa, ¿no? Porque decías, híjole, ¿cómo estoy saliendo, no? Si hay gente en el hospital. Y esta situación de, Dios mío, por favor, si se acaba la pandemia, te juro que ya voy a hacer ejercicio. Si se acaba la pandemia, te juro que voy a, no sé, dedicarme al altruismo. Entonces también hubieron muchos temas con respecto a esto que igual pueden tener secuelas muy fuertes dentro de salud mental. Yo creo que nunca nos vamos a recuperar al 100. O sea, siempre va a haber como que triggers. O sea, yo siento que va a haber triggers así, puede ser una cosa minúscula y puede sacarte ese trauma de, ay, no toques eso porque COVID. O, ay, no, pero lávate las manos. Cuando antes era como, bueno, sí, las mamás te decían que te lavaras las manos y así, pero no a este grado. No al grado de si no te lavas las manos te mueres. Claro. Y digo, también todos estos mitos que gracias a la ciencia, ¿no? Se han ido esclareciendo, ¿no? Esta situación de que en las superficies, ¿no? El nivel de contagio no es como persona a persona, en todo este tipo de cosas. Pero yo creo que sí es súper importante, ¿no? Aceptar, ¿no? Esta parte que muy pocas personas logran del duelo, ¿no? A veces el duelo, estas etapas del duelo a mí no me gustan mucho porque son muy ideales, ¿no? Como, ay, Claro, yo creo que a todos nos está costando mucho trabajo aceptar todo lo que pasó, ¿no? Aceptar las muertes, aceptar las pérdidas de trabajo, la economía, ¿no? Estamos en este proceso súper duro de decir, híjole, sigo muy enojada, ¿no? O sigo muy sacada de onda. Sí, pues es que también cuando te empiezan a decir estos números gigantes de muertes, o sea, ya no puedes concebirlo. O sea, tu mente ya no está en esos niveles. Entonces ya es como, te suena falso. Por eso muchas personas todavía siguen en estas teorías conspirativas, porque te suena a falsedad. Un número tan alto de dinero, de, no sé, papeles de baño que se acabaron como si fuera de veras así cañón. No sé, todo este tipo de cosas eran tan irreales. Totalmente. Que mucha gente empezó a agarrarse de eso para decir, ay no, es que es demasiado irreal, no es cierto. Todo esto es una falsedad creada por el gobierno y etcétera. También es por eso, porque cuando llegas a ciertos niveles de números y de situaciones, ya no te la crees. Es como si te dicen, básicamente estábamos en el apocalipsis zombie, entonces te dicen, es que tu vecino es zombie y ya todos se están volviendo zombies y tú te quedarías así como, no, no es cierto. Pero pues sucedió, ¿no? O sea, no lo de los zombies, pero sí el COVID, entonces... Claro, fue una situación muy apocalíptica. Hubo personas que estaban convencidas de que era el fin del mundo como lo conocemos, y hay personas que siguen muy clavadas en estas teorías conspirativas, ¿no? Con esto de la vacunación. Entonces yo creo que también tenemos que hacer un recuento de los daños de la pandemia de salud mental que se viene, ¿no? La gente, digo yo en la clínica, todos los pacientes de una u otra forma están viviendo esta situación de la pandemia como con muchos síntomas, tanto de ansiedad como de depresión, como de ambivalencia, ¿no? La gente que perdió un ser querido, o la gente, por ejemplo, que no cree en la vacuna, entonces no se quiere vacunar, pero son muchísimas cosas. O sea, cada quien está creando una realidad distinta conforme al COVID. Ay, sí, totalmente. Y pues sí, es que cada cabeza es un mundo, literalmente. O sea, el cerebro humano es tan complejo que puede crear este tipo de cosas y de verdad, o sea, creérselas al 100, así.
así sea la teoría conspirativa más extraña que hayan escuchado en su vida, esa persona que te la está diciendo se la cree así 100%. Entonces, también pues por eso hay que tener cuidado con la desinformación y todo eso. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. No me toques ese son. No me toques ese son. Desgraciadamente yo creo que ese también, ¿no? La desinformación, yo creo que es muy mala, ¿no? Y desgraciadamente las redes sociales son una plataforma abierta en la que yo podría decir como comer manzana va a hacer que te crezcan las pompas en 5 días, sin tener ninguna fuente. Y si yo tengo un poder de convocatoria, la gente me va a creer. Y desgraciadamente, tanto en el ámbito político como en el ámbito social, hubo muchas personas las cuales desinformaron a la sociedad y crearon esta paranoia colectiva, esta ansiedad generalizada en la gente. Y a final de cuentas es muy triste porque muchas personas no tienen los recursos para hacer una investigación de lo que les dicen, ¿no? Muchas personas no tienen, ¿no?, de meterme a investigar en fuentes fidedignas y me voy a creer lo que me diga X artista, influencer, político. Sí, también. Hay mucha gente que literalmente lo que le digas se lo va a creer así al 100%. Ni siquiera se va a poner a investigar si es cierto o no. Pero... al final de cuentas sí está, o sea, yo creo que muchas veces sigue siendo ese el problema, que ya no sabemos, la gente no sabe qué es verdad y qué no es verdad, entonces empieza a crear estos esquemas distorsionados, ¿no? Entonces a mí me dicen que la vacuna es un chip hecho de fetos, y yo lo creo por lo que sea, o sea, yo no voy a juzgar a la persona que lo cree porque tendrá su esquema para creerlo, sí, pero qué angustiante decir, híjole, entonces voy a tener que seguir encerrado o ya no voy a poder volver a trabajar porque no me puedo poner la inyección de los fetos muertos, ¿no? Es una situación... Ay, sí, es toda una situación gigante eso de las teorías conspirativas y etcétera. Pero aparte de la negociación, sentimos tristeza. Todos sentimos tristeza en esta cuarentena. Ya fuera porque estábamos solos, literal, así sin nadie, o estábamos con nuestra familia, pero extrañábamos pues nuestra rutina diaria, nuestros amigos, los lugares que visitábamos, que nos traían ese sentido de pertenencia y pues de felicidad. Hay muchas cosas tan pequeñitas que hacemos diario que ni siquiera tomamos en cuenta que eso nos hacía tan felices. O sea, por ejemplo, a mí, yo extraño mi ida al Starbucks y estar en una plaza caminando, tomándome mi café al mismo tiempo. Lo extraño y es una cosa súper sencilla. Un café y caminar. Y ya. Pero puedes extrañar ese tipo de cosas que te traían ese segundo del día que decías, ay, bueno, este día valió, aunque sea un segundo, la pena. Y por ese tipo de cosas que sentimos que perdimos, este sentimiento de pérdida nos llevó a tristeza y a muchos nos llevó hasta la depresión. Totalmente. Yo creo que justamente esta pandemia nos hizo valorar lo sano de las cosas pequeñas y más como rutinarias, ¿no? Abrazar a un amigo, abrazar a tu familia, todo este tipo de cosas que dábamos por seguras, ¿no? Y en el momento en el cual nos tuvimos que alejar de nuestra realidad porque estaba nuestra salud en riesgo, fue una cuestión muy choqueante y muy traumática. Pero también es importante, ¿no?, darnos cuenta que podemos recuperar esas cosas que disfrutábamos, hacerlas, ¿no?, adaptadas a las medidas de sanidad, ¿no? Ya puedes ir por tu Starbucks, pero en lugar de, no sé, tomártelo sin cubrebocas, no sé, ¿no? Este tipo de cosas que también es una situación de adaptación. Aunque estén avanzando los ritmos de vacunación en nuestro país, es una realidad que pues sigue existiendo este virus y que vamos a tener que adaptarnos, pero no podemos seguir posponiendo nuestra vida, ¿no? Tenemos que empezar a aprender a vivir con esto. Sí, justamente ese es el final de las fases del duelo, que es la aceptación, en donde ya, o sea, es un estado de calma y de comprensión, y me gustó esta forma de describirlo, es una herida cicatrizada que no desaparece, pero puedes vivir con ella. Totalmente. O sea, literal, así como dices, volver un poco a la realidad y también negociar, creo que estas fases son un poco
duras, como dices, no todos los vamos a vivir como en orden y puedes a lo mejor regresar a algunas e ir brincando y así. Entonces, por ejemplo, en lo del café, de mi ejemplo del Starbucks, yo empecé a hacer esta negociación de, bueno, voy a ir por el Starbucks, que extraño, o sea, de verdad lo extrañaba así, de ir y hablar con una persona real y decirle, ay, sí, quiero este café, esta cosa tan sencilla. Volví a hacer eso con mi cubrebocas y tomándome mi café en otro lado. O sea, tienes que hacer un tipo de compromiso ahí. Es como dices, también muchas personas empezaron a seguir pues sus viajes o cosas así, pero diciendo, bueno, pero no voy a ir a la playa que quería, donde hay un chorro de gente, voy a ir a la playa que nadie conoce, o voy a usar el cubrebocas en la playa, no sé. Este tipo de negociación de sí voy a seguir con mi vida, pero también no voy a ser irreverente y, como le dicen el término común, covidiota, es un nuevo término que surgió a lo largo de todos estos meses y ya un año que llevamos tratando con el virus y con todas las medidas de seguridad. También quería tocar el punto de que todo es perspectiva. Porque pues si te encuentras pues solo en tu departamento, sin ningún contacto humano, vas a empezar a estresarte y vas a entrar en un estado de supervivencia. Y una de las formas en las que puedes combatir pues estos sentimientos de soledad es uniéndote a actividades educativas grupales en las que se genere una discusión o interacción, e incluso las puedes hacer como en digital igual ahora. O puedes hacer como donativos a algunas asociaciones que vibren contigo, que creas que están bien. E incluso también las mascotas te pueden ayudar a reducir este sentimiento de soledad. Yo justamente estaba trabajando en un manual, digo, Rebe lo sabe, siempre digo que sí a todo y por eso a veces nunca termino nada, pero justamente estaba terminando de trabajar en un manual de ciertas técnicas de reincorporación a la normalidad después del COVID, sobre todo para personas que estaban experimentando mucha ansiedad y pensamientos intrusivos y obsesivos. Y un manual de ciertas actividades con respecto a la reconfiguración cognitiva y cómo ir un poco otra vez saliendo de este estado, como tú lo dices, de estrés, de supervivencia, ¿no? Y creo que es muy importante que nos demos cuenta de que tenemos que darnos chance de recuperarnos de esto. O sea, tenemos que darnos chance de vivir este duelo, de vivir el proceso de aceptación de este duelo, de entender que readaptarnos a esta normalidad no va a ser de un día para otro, que hay gente a la que le va a costar más trabajo, ¿no? Va a haber personas a las cuales les va a ser más difícil, no sé, volver a ver a las personas o regresar a los trabajos presenciales, etcétera, etcétera. Y que tenemos que ser muy empáticos como sociedad, ¿no? Tenemos que ser muy empáticos de que cada quien vivió esta situación de forma distinta, cada quien tiene una versión distinta de la pandemia. Hay gente que fue la mejor época de su vida, hay gente que de verdad, yo conozco muchas personas que si no hubiera sido por la pandemia no me hubiera dado tiempo de empezar mi marca, de empezar mi red social, de ta. Y hay personas las cuales dicen, este ha sido el peor momento de mi vida, perdí un ser querido, perdí mi trabajo. Entonces tenemos que ser muy tolerantes. Sí, claro, pues todo, por eso te digo, todo es perspectiva. O sea, realmente tú no puedes tener la misma perspectiva que las demás personas, así, jamás. Tú siempre vas a tener una perspectiva única de las cosas, o sea, no es lo mismo cómo sientes tú las cosas que otra persona, porque igual puede ser que a alguien se le murió una persona, pero esa persona va a poder vivir su duelo de una forma, y tú lo vas a vivir de otra completamente distinta. Entonces también por eso no puedes como que compararte y comparar los sentires de otras personas con el tuyo. Totalmente, totalmente de acuerdo. La comparación es la madre de todas las cagadas, así es un dicho. Pero sí, evidentemente la comparación a veces puede ser muy poco funcional, sobre todo en estos temas. Es que te digo, nada es absoluto, ¿no? Hay veces en las que nos ayuda mucho compararnos
sobre todo con nosotros mismos, decir, ay, estoy en esta etapa en la que estoy mejor, pero yo creo que justo en este tema sí. Bueno, sí, contigo mismo sí te puedes comparar. Pero luego también es muy frustrante. Te digo, es muy relativo. Y también, bueno, acá nos metemos en los coping mechanisms, que no sé cómo es el término en español. Mecanismos de defensa. Esto. Los mecanismos de defensa que utilizamos, los negativos y dañinos que tomamos durante esta pandemia contra los positivos que podrían haber tomado y que muchas personas sí tomaron. Por ejemplo, las compras de pánico. Dios mío, así filas gigantes de gente con sus carritos llenos de papel de baño. Y todo ese tipo de cosas, o sea, o limpiadores que agarraron todos los limpiadores, todos los alcoholes que encontraron y les valió si dejaban uno para el vecino, se los llevaron todos para ellos mismos. Después, otro tipo de mecanismo que utilizaron muchas personas fue irse por bebidas alcohólicas. Hubo un incremento de venta de bebidas alcohólicas exponencial. Yo vi este estudio que decía por Nielsen que reveló que hubo un incremento del 63% en bebidas alcohólicas durante el mes de abril del 2020. O sea, apenas se había hecho el lockdown en México y la gente se fue hacia los supers a vaciarlos de bebidas alcohólicas. Otra agencia de estudio de mercado que se llama Kantar observó que en el tercer trimestre del año las unidades de alcohol por ticket de compra aumentaron un 27.5%. O sea, mucha gente agarró este hábito de comprar alcohol así como si no hubiera un mañana. Desde abril hasta el final del año, no sé si ya tengan otro estudio ahorita de que cómo vamos de alcohólicos, básicamente. Pero sí estuvo muy, muy cañón. Al grado de que no sé si tú te enteraste, pero hubo no sé cómo decirle, un desabasto de cerveza. Sí. Hubo un punto en México que ya no había cerveza. Compraron tanto que ya no había. Y luego hubo cierre de algunas fábricas. Entonces, entre que la gente compró mucho rock y ya no se estuvo produciendo, se acabaron las cervezas. Dijiste algo como muy importante. La gente compraba como si no hubiera un mañana. Es que verdaderamente se estaba viviendo como si no hubiera un mañana. Sí, o sea, mucha gente vivía como, neta, tengo que comprar todo el papel de baño porque mañana vamos a estar justamente en la apocalipsis. Entonces, sí, fue algo súper justamente, o sea, súper duro, ¿no? Súper raro. Hubo mucha gente que contactó con conductas patológicas como el consumo de alcohol. Y hubo mucha gente que contactó con conductas súper sanas como el ejercicio. Entonces, es muy interesante ver cómo los seres humanos, ¿no? Tenemos diferentes perspectivas ante el peligro y cómo estas diferentes perspectivas nos hacen también funcionar, ¿no? Cuando estamos en estas situaciones de mucho peligro. Sí, también, como dices, hubo un cambio de patrones de alimentación. O sea, en los dos sentidos, o sea, tanto en que hubo gente que literalmente comía por aburrimiento o porque estaba muy triste, o gente que literal dijo, es el momento, me voy a poner a la super dieta, el super ejercicio, pero es como tú dices, vemos estos comportamientos polarizados de las personas, que cada quien lo va a tomar como puede. Entonces, hubo gente que sí, o sea, que agarró y dijo, me acabó el refri en un día. O esos TikToks de la gente que abría el refri y lo cerraba. Y luego lo abría de nuevo y lo cerraba. Ya sabían que había ahí, pero nada más era el aburrimiento de ¿qué hago? Pues comer. Pues ahí está la comida y me echo el refri entero, la alacena entera y pues ya ni modo, ¿no? Entonces, es muy chistoso ver ese tipo de comportamientos tan extremos en los dos polos. Totalmente. Y a final de cuentas, la alimentación, el sueño, todas las actividades relacionadas con la fisiología y las necesidades fisiológicas, cuando estamos en un estado de estrés se van a ver alteradas. Entonces, justamente también es regresar un poquito al tema, ¿no? De darnos cuenta de cómo esto impactó en todas las áreas de nuestra vida y ser muy tolerantes.
hay gente que está muy enojada, por ejemplo, la gente que tendió a subir de peso en esta pandemia, ¿no? Por una cuestión, pues igual un poco más emocional, están muy preocupados, muy enojados, ¿no? Con este miedo social a que la gente los juzgue por subir de peso. Entonces, yo creo que es una etapa en la que tenemos que contactar con nuestra humanidad, tenemos que contactar mucho con un sentido empático, darnos cuenta que no estamos en el mismo barco. Odio ese dicho de todos estamos en el mismo barco. No, no estamos en el mismo barco. Puede que estés en el mismo barco, pero no todos somos el capitán del barco. Pues yo no creo que todos somos estamos en el mismo mar, pero cada quien tiene su barco. O sea, yo ¿también? creo que... Dime. Sí, o sea, tienes toda la razón. Puedes verlo de las dos formas. O sea, puede ser como en el Titanic. ¿Eres primera clase o tercera? O sea, así. Tal o puedes cual. estar en tu propio barco, que es un barquito pesquero, o en tu yate gigante y hermoso. O sea, no puedes verlo de la misma forma. Y tenemos que aprender a no juzgar la vivencia de los demás. Tenemos que aprender a darnos cuenta que este evento afectó distinto a cada quien y como humanidad tenemos que estar muy conscientes, ¿no? Y darle tiempo a nuestro proceso, darle tiempo a nuestras etapas, darle tiempo a lo que estamos viviendo, buscar ayuda si la necesitamos, si identificamos que nos está costando trabajo ser funcionales, quitar este estigma de que tenemos que siempre solucionarlo solo y que la ayuda psicológica o psiquiátrica es lo peor que te puede pasar en el mundo, porque al final de cuentas, esto que vivimos fue algo que nadie se esperaba, ¿no? Y yo creo que el punto número 1 para poder reestructurar nuestra vida es aceptar que hay gente que va a necesitar otro tipo de apoyo y no está mal. Claro, y también, ¿sabes qué? Vi muchas personas que empezaron a dar este tipo de consejos de cómo lidiar con estas cosas positivamente, ¿no? Que llamadas por Zoom con tu familia, que crea tu rutina diaria, que acostúmbrate a esto y al otro, el ejercicio, la meditación, el yoga, que tuvieron todos este tipo de cosas, un boom así intenso, bueno, al menos en redes sociales. Incluso por eso también salió el meme de Bárbara de Regil, que la amamos. El meme de ¡Te amo, la Bárbara! sonrisa, y que ella hacía pues ejercicio en su casa y todo eso. Todo ese boom salió porque la gente quería como que ayudar a los demás desde su propia trinchera y sus propias formas de ver la vida, claro. También revivieron muchos hobbies olvidados, como la gente pues, que empezó otra vez a cantar, otra vez regresaron a las guitarras y a bailar y cosas así. Y también por eso fue el boom de TikTok. O sea, porque usamos el TikTok como arteterapia. Detalle ahí. La arteterapia no es solamente como lo que estamos haciendo nosotras, de pintarte o pintar un cuadro o pintar tu cuarto, que muchas personas se dedicaron a remodelar toda su casa en esta cuarentena, pero también bailar, cantar, la música, cocinar y todo este tipo de cosas. Muchas personas la usaron como terapia y se vio reflejado en el TikTok. Si ustedes ven, o sea, las cuentas más grandes de TikTok son gente que está bailando, gente que está tocando la guitarra, cocinando o haciendo manualidades. Yo creo justamente que el TikTok fue una de las manifestaciones de la gente que le fue muy bien en la pandemia en términos igual de crecimiento en redes sociales, porque pues la gran mayoría de la gente, si no es que toda la gente que se hizo famosa en TikTok, pues fue por la pandemia, ¿no? Porque la gente estaba metida y escuchando y viendo, ¿no? Entonces también creo que tenemos justamente que tomar lo bueno, ¿no? Por más ambiguo que suene y por más a veces no intransigente, tenemos que ser resilientes, ¿no? La resiliencia va a ser una herramienta fundamental para este regreso a la normalidad y ser muy humildes. Si necesitamos ayuda, pedirla. Nadie esperaba esta pandemia, nadie sabía lo que iba a pasar, nadie estaba en contacto, ¿no? Esto fue nuevo para todos y todos estábamos como un poquito a la expectativa
Entonces ahora que estamos empezando de nuevo, por así decirlo, ahora que estamos regresando al trabajo, viendo a las personas, hay que monitorearnos mucho con respecto a nuestra salud mental y nuestra salud física, obvio, también, pero... Sí, yo creo que todos debemos de estar como muy al pendientes de qué estamos sintiendo en este momento, hacer este tipo de prácticas como la meditación y todo esto que está de moda, muy bueno, el journaling para hablar contigo mismo y saber cómo estás, cómo vas, pero realmente hacer una reflexión de cómo estás, creo que es súper, súper importante. Y también, obviamente, si en algún punto sientes estos pequeños triggers, detonantes de sentimientos y cosas que tú ya percibes como que te podrían causar algún daño a largo plazo o que podría pues atentar a tu salud, ya sea física, mental, etcétera. Entonces hay que buscar ayuda con un profesional de la salud, como Romy, por ejemplo. Le pueden mandar un mensajito si tienen alguna inquietud, alguna cosa muy, muy específica, ya ella podrá atenderlos directamente al canal. Ir a terapia es cool. Sí, la verdad es que sí. O sea, creo que es el nuevo cool, como ahora claro. Los nerds son el nuevo cool, igual. Exacto. Ir a terapia siempre va a ser una experiencia muy, pues muy desafiante, y yo creo que muchas personas, ¿no? Por esta necesidad como de retomar su funcionalidad, su estatus económico, están dejando un poco de lado, ¿no? Todas estas consecuencias emocionales, conductuales y cognitivas que trajo la pandemia. Entonces también buscar creadores de contenido, yo siempre promuevo, está muy cool, ¿no? Que nuestro feed de Instagram sean cuestiones un poco, ¿cómo decirlo? Como aspiracionales, ¿no? Está bien que sigamos modelos guapísimas, modelos guapísimos, está bien, pero también tratemos de que la información que entra a nuestro cerebro por medio de las redes sociales también esté un poco conectada con ayudarnos con temas de salud mental, con temas de sustentabilidad, todas estas cosas que están cambiando en el mundo. Entonces yo siempre invito a que hagan esta actividad, que se metan a su feed de Instagram y se pongan a analizar qué es lo que sienten con cada publicación, ¿no? ¿Qué es lo que los hace sentir la foto en bikini de Kim Kardashian? ¿Qué es lo que los hace sentir la infografía de salud mental? ¿Qué es lo que les hace sentir todas esas cosas que a veces no, nada más lo vemos y pensamos que no tienen impacto en nuestra mente? Claro que lo tienen. Nuestra mente codifica esas imágenes y puede tener muchas consecuencias. Entonces, chequen a quién están siguiendo y qué les está provocando seguir esas personas. No, de un ámbito buena onda, si siguen a Kim, yo amo a Kim Kardashian, ¿no? Porque luego no tanto como a Bárbara de Regil, no tanto. Ok. Bárbara es protagonista de todas estas conversaciones. Pero sí, dense un poquito de tiempo para explorar un poquito. Y ahora que vivimos esta pandemia, darnos cuenta, ¿no? De cómo las cosas pueden cambiar en cualquier segundo y tenemos que adaptarnos y trabajar como en nuestra autoeficacia. Sí, también como hicieron su limpieza de closet y todo esto que vimos también, un boom en toda la cuarentena, hagan su limpieza digital. Como dice Romy, chequen a quién están siguiendo, chequen las publicaciones que te provoca. Si ya no vibra contigo, ya te causa malestar, alguna emoción negativa que realmente puede después repercutir en tu mente, en tu salud mental, déjalo por la paz. O sea, totalmente. Pero pues bueno, para concluir acá nuestra sesión Super Express, que se vio interrumpida por ahí, pero pues ya, ni modo, así nos ha tocado, nos adaptamos, igual somos resilientes y aquí estamos. Somos resilientes ante la censura. Esperamos que les haya gustado mucho esta conversación. Mientras nos arreglamos, Romy y yo, bueno, miren, no me gusta el término arreglarme, más bien pintarnos. Yo hice un delineado como muy, porque los picos en los trazos, ¿no? Son característicos como de estas cuestiones abruptas, agresivas.
Y siento que la pandemia, ¿no? Fue un evento muy, muy violento para todos, pero que también tuvo un final bonito. O sea que a pesar de todo, tenemos como esta situación de ser resilientes y sobre todo ser empáticos, darnos cuenta que igual la persona con la que chocamos codos en la calle acaba de perder a alguien que ama por COVID, o perdió su trabajo, o él mismo está lidiando con ansiedad generalizada y estrés. Entonces, hagamos una cadena de empatía, ¿no? Hagamos una cadena, aunque podamos caer en esta situación del positivismo tóxico, ¿no? Que platicábamos, tratemos de que este regreso a la normalidad sea lo más apegado y lo más empático posible, porque yo creo que todos estamos luchando una batalla internamente. Hay que ser amables con nosotros primero, pero también con los demás. Justamente, yo no le diría como ser positivos, sino más bien empáticos, literal, así como lo dijiste, estoy totalmente de acuerdo. Creo que casi nunca nos deteníamos a pensar si la persona que estaba enfrente hablando con nosotros estaba bien, si no había sufrido algo súper intenso en ese día, en esa semana. Nunca nos pausábamos a preguntarnos eso. Y creo que es una de las cosas positivas que nos va a dejar la pandemia, que ahora sí nos vamos a preguntar, ¿realmente estás bien? O sea, porque antes lo preguntábamos como algo muy banal y muy cotidiano, pero ahora sí, ¿estás bien? ¿Se te murió alguien? ¿Todos bien? O sea, ya lo hacemos mucho más consciente, mucho más empático, mucho más humano. Totalmente. Que se nos quede mucho este aprendizaje, ¿no? De ser conscientes que todos tenemos batallas internas y que todos merecemos un acto de empatía a nuestras posibilidades, ¿no? No, chance, a veces no podemos hacer mucho y chance no nos podemos involucrar mucho, pero sí podemos ser tolerantes, ¿no? Si vamos a comprar algo, dar una buena actitud a la persona que nos atienda, si estamos contratando un servicio, todo ese tipo de cosas, ¿no? No perderlas de vista. Y pedir ayuda si la necesitamos. Ir a terapia es muy cool, de verdad. Ir a terapia es una actividad de amor propio impresionante que la sociedad, desgraciadamente, a veces nos convence de que nosotros los psicólogos que no servimos para nada, en primer lugar, que solamente cobramos por chismosos. Pero no, de verdad no. No, bueno, estamos luchando contra un estigma gigante que se ha creado a lo largo de los años y de prácticas raras que también sucedían antes con psicólogos pues, cuestionables de la historia. Totalmente. Entonces, o sea, entiendo de dónde viene todo el estigma, pero creo que es momento de romperlo y de ser mejores. Totalmente, justamente no limitemos nuestra calidad de vida por estigmas sociales no fundamentados. Y seamos amables y cuidémonos. Evidentemente esto no ha terminado. Yo creo que eso es importante, ¿no? Esta situación del COVID. Mucha gente ha tenido oportunidad de irse a vacunar. Sobre todo la gente joven, ¿no? Se ha ido a vacunar a Estados Unidos. Gracias, Joe Biden. Pero seamos conscientes, ¿no? Que todavía tenemos que tomar ciertas precauciones, todavía tenemos que tener como ciertos cuidados y disfrutar, ¿no? Disfrutar este proceso y darnos cuenta que tenemos la capacidad de ser resilientes, y todos los que han luchado con su salud mental, su salud física, duelos, pérdidas en esta pandemia, siéntanse muy orgullosos y muy agradecidos por lo que están haciendo. Creo que es muy importante. A veces nadie nos reconoce nuestras luchas, ¿no? Todo el mundo reconoce los síntomas de nuestros malestares y reconoce, ¿no? Cuando estamos mal, enojados, pero muy poca gente se para a reconocer, ¿no? Lo difícil que a veces es despertarte todos los días, cuando hay tantas cosas en tu mente y en tu cabeza. Entonces, hay que empezar a reconocer la lucha de cada persona. Creo que ya lo empezamos a hacer y pues... Nosotras, pero hay mucha gente, bueno, claro, todavía, ¿no? Hay gente que todavía está muy como, ay, no te hagas la víctima, ay, la depresión es una mentira.
está bien. Sí, y siempre van a existir esas personas, pero deben de estar ustedes conscientes que su lucha es con ustedes y para ustedes, para nadie más. Entonces, Exacto. no importa lo que diga quien sea tu abuela, sea tu mamá, tu amiga, tu novio, tu novia, el señor de los tacos, o sea, no me importa quién sea, esa lucha y todo eso que estás haciendo por ti es para ti nada más. Totalmente. Y vale completamente la pena. Totalmente, hermana. Yo me hice este look súper darks, como rojito vino, porque pues fue un evento muy intenso, muy violento, tanto socialmente como de salud. Y como dices, o sea, al final vemos la luz, ya empezamos a ver la luz de esta situación, pero todavía nos va a dejar secuelas. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Ay, siempre es un gusto. Yo creo que, las personas que se conectaron les agradecemos. Las personas que lo van a ver, Bárbara de Regil, después. Muchas gracias a todos los que nos escucharon por aquí en vivo. Y ya saben que pueden contactar a Romy, una maga, en mensaje directo, si tienen alguna inquietud muy específica. Así que, pues bueno, los dejamos. Que tengan una linda noche. Nos vemos la próxima semana si es que nos quitan el hechismo. Bye, mi Rebe, te quiero. Bye, que descansen todos, que descanse Romy. Igual, descansen, bye. Bye.